Bienvenidos al CFC Nuevo Delta, un lugar para alabar a Dios y compartir su palabra en familia. Esta mañana vamos a leer de un pasaje del Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 13, no aún, pero ya lo vamos a leer. Y esta parte del Evangelio de Juan está escrito en un género literario bien conocido en el mundo antiguo y especialmente conocido dentro de lo que era el contexto hebreo del que Juan era parte, ¿no? Y se trata de un discurso de despedida. Esta parte del Evangelio de Juan, del capítulo 13 al 17, es un género literario antiguo llamado discurso de despedida y abarca estos capítulos hasta el 17. Ahora, el ejemplo más claro de este estilo literario, si lo queremos encontrar en la Biblia, es el discurso de despedida de Moisés en el libro de Deuteronomio, porque ese libro justamente es ese discurso de despedida. Está Moisés ahí dejándoles a todo el pueblo, le está dejando instrucciones para la vida después de su muerte, la vida que iban a tener cuando entraran en la tierra prometida. Y entonces Moisés les está dejando ahí unas instrucciones para que ellos encontraran en ellas un estilo, una forma de vivir correctamente después de su muerte. Ahora, cuando uno lee el Evangelio de Juan, Juan hasta acá nos muestra que Jesús superó a Moisés y además que reemplaza a Moisés. No solo lo supera, sino que además lo reemplaza. Y entonces Juan ahora nos da un discurso de despedida que fue brindado por Jesús, dándonos a nosotros la orientación que obviamente va a superar a la de Moisés y que va a tomar el lugar del libro de Deuteronomio y nos va a preparar a nosotros para la vida después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, Juan arranca el capítulo 13 con este versículo, si lo quieren proyectar, creo que estaba por ahí, ¿no? Muy bien, lo leo yo. Juan 13:1 dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Juan está justamente en este momento que nosotros recordamos. Jesús estaba con sus discípulos sentados a la mesa participando de lo que acabamos de recordar. Y Juan dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y entonces, el secreto que quiero que descubramos esta mañana tiene que ver con ese secreto de amar hasta el fin. El último pedacito de este párrafo dice, los amó hasta el fin. Y en los capítulos anteriores, cuando uno lee el capítulo 12, en los versículos 20 al 22, ahí marca la llegada del tiempo de la partida de Jesús, porque los gentiles, como dice Juan, es decir, aquellos que no eran judíos, estaban buscándolo a Jesús. Estaban diciéndole, comenzaron a decirle los griegos a los discípulos, queremos que nos ayudes a ir a hablar con Jesús. Y eso fue el comienzo de la llegada de la hora de Jesús. No solo que los judíos, los que no eran judíos estaban buscando a Jesús, sino que los suyos, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 11, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, los suyos, los judíos, ya habían tomado una decisión y habían determinado matarlo. Así que, evidentemente, Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar
como leímos, este mundo para volver al Padre, y que había amado a los suyos hasta el fin. Ahora, los judíos que ya habían rechazado definitivamente a Jesús, indicó entonces una fase, si se quisiera. Había que entrar en una fase de preparación para los discípulos y para nosotros también. Por eso entra este discurso de despedida, porque la fase anterior se había culminado. La vida pública de Jesús había llegado a su fin. La etapa de darse a conocer ya había terminado, y la prueba de eso es que ya los que no eran judíos lo estaban buscando. Su fama había corrido, se había desparramado por todos lados. Jesús ya estaba listo para abandonar el mundo, pero tenía que preparar a los discípulos. Jesús había terminado su preparación pública, pero tenía que terminar o realizar su última gran obra, que era su muerte y su resurrección, y tenía que preparar a los discípulos. Ahora, aquellos que como nosotros en aquel momento habían respondido con fe a la voz de Jesús, aquellos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, aquellos que habían decidido voluntariamente convertirse en sus discípulos, entonces ellos necesitaban comprender qué pasaría ahora que Jesús no iba a estar. Un evento donde los discípulos y la humanidad entera iban a entrar en una nueva etapa, un momento que iba a ser una bisagra completa para la historia de la humanidad. Iba a ser un tiempo donde la historia de la humanidad iba a cambiar. Y la prueba más grande de todo eso es que la historia, vos y yo la conocemos hoy en día como antes y después de Cristo, porque ese hecho fue una bisagra en la historia de la humanidad. En los capítulos 13 al 17, entonces, Jesús prepara a los discípulos para lo que iba a acontecer. Y vos y yo hoy en día no podemos no entender esa preparación que Jesús le brindó a los discípulos, porque tiene que ser parte de nuestra vida. Ahora entonces quiero que leamos Juan 13 del 2 al 5, que dice así: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. El secreto del lavado de los pies. Hay tres verdades o tres secretos en este pasaje que es importante que lo comprendamos. Primero, Judas ya llevaba dentro de su corazón el plan traidor. Ya estaba dentro de él, y esa traición era profundamente diabólica. Y era un discípulo de Jesús, y caminó con Jesús, y recibió las mismas enseñanzas que los demás discípulos, y fue sincero en el momento que él decidió seguir a Jesús. No fue un ventajita, él fue sincero. Un día las palabras de Jesús impactaron profundamente su corazón, a tal punto que él decidió
convertirse en un discípulo de Jesús. Pero en este pasaje algo queda claro. Él ya tenía en su corazón esa traición adentro, algo que había sido puesto, sembrado ahí adentro de él por Satanás, ¿no? Ahora, el lavado de los pies, que todavía ni siquiera lo explicamos, ¿no? Su significado, tiene un secreto. No fue un acto para los buenos. No fue un acto para la gente buena. O buenos entre comillas, ¿no? Porque Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno, no? Si hay uno solo que es el Padre que está en los cielos. Sino que fue un acto practicado aún al enemigo, a aquel que lo iba a traicionar. Entonces el acto del lavado de los pies no fue para los buenos. Jesús ofreció su servicio no solo a la gente que se lo merecía, sino a una persona que se le oponía. A él se lo presentó, demostrándonos entonces de esta manera que el amor divino llega hasta las últimas consecuencias. Es decir, Dios va a seguir a una persona hasta el final, al final de su vida. Jesús practicó este servicio aún a aquel que se oponía a él, aquel en cuyo corazón el diablo ya había sembrado traición en contra de Jesús. Algo que deberíamos preguntarnos entonces en esta mañana es, ¿hemos comprendido este secreto de la vida cristiana que nos dejó Jesús? Vos y yo hemos comprendido este secreto de la vida cristiana. Qué importante que es, como dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque aún los más íntimos con Jesús, aún a esas personas que están cercanas a Jesús, si te descuidas, el enemigo, sin que vos te des cuenta, entra en tu corazón y siembra una semilla que traiciona los principios que Dios nos dejó en las Escrituras, en la Biblia, y sin darte cuenta, vos entraste en estar teniendo acá dentro tuyo una actitud totalmente opuesta a los valores cristianos, aún siendo parte de una comunidad de fe, aún siendo parte de un grupo de discípulos íntimos de Jesús, como le pasó a Judas, podemos caer en el engaño del diablo. Y recordemos que el diablo es experto en engañarnos, ¿no? Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso es tan importante poder conocer los principios que están en este libro. Por eso uno insiste siempre, lean la Biblia, hay que leer las Escrituras, hay que venir a estudiar la Biblia a las 9 con un café y ahora vamos a tratar de calefaccionar para que tengan más ganas de venir, ¿no? Entonces podemos caer en el engaño del enemigo y perder el rumbo sin siquiera darnos cuenta. Pero algo es importante, Jesús va a estar ahí hasta las últimas consecuencias. Jamás nos va a abandonar hasta las últimas consecuencias, porque no sabemos y nosotros tenemos que imitarlo. Me quiero mover, pero David no me presta atención. Perdón para los que salen en el video, no entienden nada, pero no se preocupen, ¿no? Entonces, algo que vos y yo tenemos que aprender es a imitar esta actitud de Jesús. Es decir, si alguien que es parte de una comunidad de fe, por alguna razón lo ves que estás desviado, nuestra actitud correcta según la enseñanza de Jesús es que lo tenemos que amar hasta el final, porque no sabemos
si un día pega un vuelco y vuelve a caminar correctamente con el Señor. Pero sí sabemos que el Señor lo va a amar hasta el fin, hasta el final. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros a amar a los demás, no importa cuál sea su condición, porque en el lavado de los pies, que habla de la gracia de Dios, y lo vamos a ver otro día, ¿no? Porque hasta acá llegamos con este punto. El próximo domingo seguimos, porque la hora nos corre, si no, ¿no? Entonces, hasta acá vamos a llegar, pero hasta acá hemos entendido que el servicio que Jesús brinda, porque el lavado de los pies no es más que un simbolismo de la gracia de Dios, y la gracia de Dios es para todos, no es para los buenos. Es para todos. La gracia de Dios está ahí siempre y el amor de Dios nos va a amar hasta el final. Y vos y yo, aunque nos cuesta a veces, tenemos que aprender a amar de esta manera y aprender a servir aún a aquellos que se nos oponen. Y eso, ¿cómo nos cuesta, no es cierto? Porque al que se nos opone, la tendencia más clara es decir, bueno, este sí se opone, que se vaya para otro lado, ¿no? Yo me voy para acá. No, pero Jesús, aún al que se le oponía, estuvo ahí. Lo sirvió igual que a los otros. ¡Wow! ¿Cuánto para aprender tenemos, no? Dirían los que siguen la saga de Star Wars, mucho que aprender todavía tienes, ¿no? Entonces, mucho que aprender tenemos. Y a lo largo de este domingo nos vamos a sorprender de todos los secretos que hay en esta pequeña parte del libro de Juan. ¿Qué te parece si te pones de pie, así te calentás, si querés moverte un poquito, así, ¿no? Y oramos. Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana, porque podemos estar juntos. Gracias porque podemos recibir este secreto que está ahí en tu palabra, esta realidad de que tu amor nos alcanza hasta el fin. Señor, ayúdanos a amar como vos. Ayúdanos, Dios, a poder tener la actitud correcta frente a aquellos que aún podríamos decir que son como nuestro enemigo o como quienes se nos oponen abiertamente. Pero vos, Jesús, nos enseñaste a amarlos y aún a servirlos si es necesario, como lo hiciste en esa última cena. Gracias por tu ejemplo. Ayúdanos a poner en práctica esto que debería ser parte de la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y de los que nos están viendo a través de este video. Y te agradecemos, Señor Jesús. Amén. Y si nos estás viendo a través del video y vos nunca le abriste tu corazón a este Jesús que nos ama tanto, entonces yo te animo a que ahí donde estás, así de sencillo y cortito, hagas una oración breve, sencilla, pero que le abras tu corazón a Jesús. Y decí conmigo: Señor Jesús, en este momento quiero que seas parte de mi vida. Te abro mi corazón para que entres y te pido perdón por todos los pecados que pude haber cometido y acepto tu amor incomparable, ese amor hasta el fin que tenés por todos los seres humanos. Gracias te doy. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, escribinos, que nos vamos a poner en contacto con vos. Tu ofrenda nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio.